¿Cómo están, estimados y queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista de Coyipulli? Que les habla el pastor Pablo Parra, queriendo compartir con ustedes este último mensaje de este año 2024. Y para ello, quiero invitarles a que busquen en la Biblia Filipenses, capítulo 3, versos 13 en adelante. Estaremos ahí reflexionando en la palabra de Dios. He puesto por título Mirando hacia adelante. Bien, vamos a desarrollar entonces este mensaje leyendo, como ya les decía, en la versión NTV, la palabra del apóstol Pablo, quien, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a escribirle a los Filipos, a los hermanos allá en Filipo, una palabra que creo yo que es muy oportuna en el día de hoy. La proyección que hace Pablo en su ministerio, que también hoy nos convoca con efecto de un año que está terminando. Dice lo siguiente en esta versión: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Hacemos un paréntesis ahí y la pregunta de rigor es: ¿de qué está hablando el apóstol, no? En los versículos anteriores, básicamente él está hablando y proponiendo el tema de que su anhelo, su proyecto de vida, si así usted lo prefiere, es ser como Cristo. Y si pudiera incluso, dice él, morir y resucitar para estar más cerca de Cristo. Su objetivo era efectivamente ser un discípulo de Jesucristo. Su meta era efectivamente ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y de alguna manera nos va a transmitir esto, ¿no? Y él enfáticamente dice, bueno, yo no he alcanzado todavía el ser parecido a Cristo, el ser como Cristo, todavía me falta mucho. Y nos da de alguna forma una receta ahí bien interesante con respecto a dos tópicos que plantea el apóstol. Uno de ellos dice, olvido el pasado. O sea, me concentro solo en dos cosas. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Entonces, de eso nos vamos a basar en esta hora para compartir esta reflexión. El apóstol Pablo, inspirado desde luego por el Espíritu Santo, es un varón convencido de que se puede ser un seguidor de Cristo, pero para ello hay que tomar decisiones, hay que disciplinarse, ¿no? Esto porque el apóstol veía la vida cristiana como una carrera, como quien se dispone como un gran atleta, que el atleta tiene que prepararse, tiene que disciplinarse, comer no lo que le gusta, sino lo que debe, dormir una cantidad de horas, hacer ejercicios, etcétera, etcétera, para disponerse en una maratón o una carrera de 100 metros planos o lo que sea y ganarla. Pero para eso tiene que esforzarse, tiene que disciplinarse. Entonces él veía la vida cristiana de esa naturaleza. Vivir una vida cristiana requiere de esfuerzo, requiere de superación, requiere de entrega, requiere de creer, requiere de un sinnúmero de cosas. Pero por sobre todas las cosas tener un propósito claro, querer ser como Cristo. Y eso es una decisión. Y esto es lo que les quiero compartir entonces para este 2025, como el título de este mensaje lo dice, mirar hacia adelante. Estamos dejando el año 2024 ya, estamos a las puertas de despedir este año. Y sin lugar a dudas, fue un año en el cual alcanzamos proyectos, quizás no todos los que queríamos, o quizás no alcanzamos lo que esperábamos, y quedarán reuniones que no se hicieron, visitas que no se alcanzaron a realizar, viajes interrumpidos, sueños que no se concretaron, reuniones que se planificaron y nunca llegaron a buen puerto, negocios que tal vez se empezaron y no se terminaron, emprendimientos que quedaron a medias, relaciones que se terminaron, relaciones que comenzaron, etcétera. Hay un sinnúmero de cosas que este año trajo, desde luego, y para lo cual entonces es necesario entregar este año 2024 con todo aquello que significó y proyectarnos a lo que vendrá el 2025, porque de lo contrario quedaremos atados al 2024 si no soltamos aquellas cosas que ya pasaron, que ya no fueron, que ya no sucedieron, que por algún motivo no las pudimos
realizar. Por eso entonces el propósito lo tenía claro el apóstol. Yo me proyecto hacia adelante, hacia lo que Cristo tenga para mí. Porque una de las cosas que más cuesta al cristiano poder avanzar es efectivamente recordar las glorias pasadas. Que no está mal, ¿no? Pero no podemos quedar pegados en el pasado. Lo que sucedió ya fue. Lo que pasó, como dice aquella canción, ¿no? Lo que pasó, pasó. Y debemos soltar el pasado. De lo contrario, no vamos a avanzar. Y tenemos entonces que, de alguna forma, ordenarnos y proyectarnos para lo que será el año 2025. Por eso es que hay cosas que de alguna forma el apóstol ya nos está proponiendo, ¿no? Este enfoque. Número 1, entonces, olvido el pasado. Y eso es clave, estimados y estimadas, porque si no dejamos ir este 2024, vamos a estar arrastrando cosas para el nuevo año. Y muchas veces Dios quiere hacer cosas nuevas en nosotros, pero nosotros estamos tan pegados que no podemos. Por eso la Biblia dice que no se puede vertir el vino nuevo en odres viejos. El odre era un recipiente de cuero que cuando el vino estaba recién hecho tenía que depositarse en esos odres, en esos depósitos de cuero nuevos. Porque como el vino era nuevo y el odre era nuevo, y el cuero entonces iba a producir la siguiente función. El vino nuevo se iba a expandir por los químicos y el envejecimiento propiamente tal del vino. Entonces, cuando se expandía el vino, el odre, como era cuero nuevo, también se podía expandir. Pero si usted echaba vino nuevo en un odre viejo, ya no se iba a poder expandir, se iba a quebrajar y se iba a perder el odre y el vino. Dios quiere hacer cosas nuevas este 2025. Y ha sido siempre así. Pero muchas veces nosotros somos impedimentos para ver el mover de Dios, porque quedamos pegados a tradicionalismos, a formas, a maneras, y queremos entonces no soltar ese pasado. Recuerda usted que, por ejemplo, Moisés, en un primer milagro, uno de los tantos, pero uno de los primeros milagros que ocurrió en el desierto, cuando el pueblo le pide agua, Moisés, muy molesto porque el pueblo se le había revelado a él, y en un intento entonces de enojo, ¿no? Dios le entiende a Moisés y lo lleva a una roca y le dice que golpee la roca, y Moisés la golpeó porque estaba muy molesto y salió agua. Luego pasó el tiempo, pasaron los años y otra vez ocurrió un evento muy parecido, ¿no? Vuelve el pueblo de Israel en el desierto a reclamarle a su líder Moisés que no había agua, y Dios esta vez le dice: Moisés, háblale a la piedra. Pero Moisés le pega. Entonces, algunos teólogos han dicho que efectivamente Moisés desobedeció a Dios, pero como Dios respalda a sus líderes, lo respaldó igual y agua igual salió. Eso tuvo consecuencias, sí, en Moisés. Y es muy posible que Moisés haya hecho eso, una porque estaba enojado con el pueblo y otra porque así lo había hecho siempre. Entonces, esa frase que a veces nosotros decimos es que siempre se han hecho las cosas así. Pero a veces queremos resultados distintos, diferentes, y como dijo un sabio, no se puede esperar cosas diferentes si hacemos siempre lo mismo. Entonces, que este año 2025 estemos dispuestos a, como dijo el apóstol Pablo, dejando el pasado. Para ser como Cristo yo debo olvidarme del pasado, debo dejar la gloria pasada, lo que pudo haber sido, lo que no fue. Por eso es que yo debo disciplinarme y estar dispuesto entonces a lo que Dios quiera para mí. Ejemplo, cuando los que conducen, a usted que puede ir de acompañante en un colectivo, en una locomoción, en un bus o en un propio auto, ¿no? Cuando el chofer mira constantemente el espejo retrovisor, nos empezamos a preocupar, ¿no? Y esperemos que él comience a mirar hacia adelante, porque si sigue mirando los espejos o mirando su celular, lo más probable es que provoque un accidente. Asimismo, los caballos, cuando corren, tienen unas orejeras acá que le ponen, no sé si se llaman así en realidad, pero le ponen algo aquí a la vista, unas cosas de cuero aquí en la vista, para que el caballo que va a hacer una carrera mire hacia adelante y no se distraiga con los caballos que pueden ir al lado de él. Ese es el objetivo, ¿no? Porque uno de los grandes impedimentos de avanzar es cuando quedamos pegados en el pasado. Que este 2024 podamos entregarlo con las cosas buenas y con las cosas negativas que también vivimos,
con aquellas cosas que, como ya dije, no se lograron, no se alcanzaron, pero lo importante es soltar este 2024. Hay personas, por ejemplo, que de pronto les cuesta dejar las cosas y no reciben nuevas porque están aferrados a aquello, ¿no? Pasa a veces con la tecnología, que cuando ya vamos avanzando en edad, como que somos reacios a las nuevas tecnologías y que nos comenzamos a perder cosas por no recibir lo nuevo de la tecnología misma, ¿no? Y así sucede con Dios también. Entonces, que este año 2025 tengamos las expectativas de decir, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Cuáles son tus proyectos para mí este 2025? Y soltemos el 2024. Segunda cosa, hay algo que impide que realmente vivamos una vida plena con el Señor y obtener las cosas nuevas que Él tenga para nosotros, y tiene que ver con la culpa, fíjese. La culpa es uno de los grandes impedimentos en la vida. Y esto tiene dos aristas. Una de ellas es cuando culpamos a los demás por lo que nos pasa. Y eso puede ser un impedimento también para soltar cosas y recibir este 2025 lo que Dios quiera darnos. Porque cuando yo culpo a los demás, el gobierno me tiene así, el jefe me tiene acá, el vecino me tiene esto, el calor, el frío, la lluvia, el sol, mis amigos, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi suegra. Cuando culpamos a los demás de cómo yo estoy o cómo mi vida está manejándose, entonces esa culpa no nos va a dejar avanzar, nos va a atrapar. Porque es necesario hacer un examen, como todos lo hacemos, creo yo, a fin de año, y decir, bueno, ¿qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué cosas hay que corregir, qué cosas no? Y debemos, por supuesto, ser claros con ello, ¿no? No culpar a los demás por cosas que nosotros debimos haber hecho, sino que ser sinceros, ¿no? ¿Ok? Fallé, me equivoqué, que es tan humano y que a la vez también engrandece a Dios cuando yo reconozco que no soy capaz. Cuando yo reconozco que no me la pude, cuando reconozco mi incapacidad y entonces necesito la dependencia de Dios en mí. Entonces es un paso muy fundamental. No culpar a los demás por lo que yo estoy, porque los demás pueden orar por mí, el pastor se puede literalmente pelar las rodillas orando por mí, pero si yo no busco a Dios, si yo no tengo esta intencionalidad que tenía el apóstol de ser como Cristo, porque esa es la meta suya y mía, ser como Cristo es. Pero para ello, primer paso, yo debo soltar el pasado y proponerme nuevos proyectos. Desde ya le lanzo un desafío, ¿no? Que estando allá, si Dios lo permite, ya en febrero, leer la Biblia en un año, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Propongámonos formas de acercarnos más a Dios, de estar más cerca de Él. Si nunca lee la Biblia, bueno, por lo menos disponernos de metas precisas, ¿no? Si oramos poco, orar un poco más. Y así usted puede ir agregándole. Segundo, relacionado con lo mismo, tiene que ver con el culparnos a nosotros, que es también un detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando yo me culpo y la culpa entonces no me deja avanzar, ¿no? Pucha, sé que le fallé, nos vamos al otro extremo, ¿no? Yo no sirvo para nada, sé que no lo voy a lograr, sé que tengo cosas que impiden, qué sé yo, que Dios se mueva en mí, o realmente no doy la posibilidad de que el perdón de Dios me libere. Porque la gente nos dice cosas como el pasado te condena, por ejemplo, o efectivamente Satanás, que es experto en acusarnos, nos recuerda pecados de nuestra adolescencia, infancia quizá, o cosas que hicimos, y nosotros le creemos más a eso y no recibimos la gracia ni las promesas de Dios. Eso no nos permite soltar el pasado. Y eso es importante entender. Entonces, si hay algo que yo no hice, soltarlo. Ya fue, ya sucedió, ya pasó. No puedo seguir añorando. Por ejemplo, si usted tiene 40 años de casado, por poner un número, y todavía piensa que si me hubiera casado con la Martita en lugar de la María, mi vida, no, ya fue, ya pasó, ya sucedió, ya no se realizó. Hay que soltar esa culpa. Ya tomé decisiones. Acerté, no acerté, pero debemos soltar eso porque la Biblia dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas son. Entonces cada día es una oportunidad para ver el mover de Dios en nuestro favor. Y también la Biblia dice, he aquí que soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Entonces tenemos que soltar la culpa porque si no vamos a quedar anclados al pasado y no vamos a avanzar.
Muchas veces hay personas que han tenido malas relaciones amorosas me refiero, que quedaron clavados con un mal amor y se cierran. Entonces no quieren saber nada del sexo opuesto y se pierden las oportunidades. Y Dios le ha mandado personas, en el caso de mujer, por ejemplo, hombres de Dios que Dios tenía destinado para ellos y se cerraron. Entonces a veces pasa eso también, de que yo fracasé en algo, fallé en alguna situación y me cierro y me niego a recibir lo nuevo que Dios pueda tener para mí. Entonces este 2024 es tiempo de soltar las cosas, dejar ir, no sujetarme al pasado. El pasado ya fue, la gloria que trajo ya fue, ya sucedió y ahora queremos nuevas cosas. Porque hay una cosa muy cierta, no podemos cambiar el pasado. Es verdad, pero podemos ser libres de él, que esa es la diferencia. Como dije delante, la gente te dice el pasado te condena, pero Dios dice, yo tengo nuevas oportunidades para ti. Nuevas son las misericordias de Dios para con nosotros. Y esto me hace acordar de Pedro. ¿Se acuerda que Pedro le negó a Jesús 3 veces? Y él dijo que hasta la vida estaba dispuesto a dar por él. Sin embargo, Dios, en la persona de Jesús, le dio una nueva oportunidad. Cuando en una mañana les prepara un desayuno y Pedro se había ido, él dijo, yo no sirvo para ser apóstol, negué a Jesús, así que me devuelvo a lo que antes sabía hacer y no sirvo para esta tarea, no sirvo para este emprendimiento, no sirvo, chao, y yo lo que hago es pescar porque negué a Jesús, no sirvo para ser apóstol. Sin embargo, cuando él aprendió a depender de Dios, soltar las culpas, soltar el pasado, comenzó a avanzar y Jesús en esa ocasión lo llama y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas, pastorea, Pedro. Si me amas, sigue adelante. Y eso es algo que nosotros debemos avanzar. Quiero leerles también ahí de esta parte del texto bíblico, en el versículo 24. ¿No se dan cuenta de que una carrera todos corren, pero solo una persona lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para ganar un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado. Es decir, Pablo tenía una cosa clara. Yo me voy a dedicar a Dios, me voy a consagrar a Él, voy a entregar mi vida, voy a vivir más cerca de Él, etcétera, etcétera. Voy a ser un discípulo de Cristo. Y ese es el desafío para nosotros, mirar hacia adelante. Esperar con expectativas el año 2025 que ya pronto llegará. Y redondeando ya para terminar, entonces, entreguemos el pasado. Entreguémoslo. Ya fue, ya ocurrió, ya no hicimos, ya no cambiamos, ya no transformamos, ya sucedió, ya pasó. Pero no podemos seguir pegados a nuestro pasado, porque de lo contrario, no vamos a avanzar. Y Pablo nos propone, una cosa hago, me olvido del pasado y me extiendo hacia adelante. Perdonémonos. Perdonemos a quien debemos perdonar este 2024 y perdonémonos a nosotros mismos. Y avancemos. Soltemos la culpa, hagamos el proceso del perdón y proyectémonos en este 2025, recibir los planes y proyectos que Dios tenga para con nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para bendecirnos. Dios quiere que vivamos en sus proyectos, en sus planes. Y finalmente termino diciendo, feliz año nuevo, que los planes de Dios se hagan realidad en tu vida, porque como Él nos ama, Él sabe lo que es mejor. Un abrazo y nos vemos, si Dios quiere, en febrero. Bendiciones.